Bueno, el cuarto eh, video es sobre el test para poblaciones multinomiales. ¿Ok? Entonces, en realidad, un test multinomial lo vamos a utilizar cuando hay más de dos categorías en una variable y queremos testear si esas se distribuyen de una cierta manera o no. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de esto, entonces ahí les va como les va a hacer un poco más de sentido. ¿Ya? Bueno, en realidad vamos a utilizar esta metodología, como les decía, cuando hayan tres estados posibles o más en una variable. ¿Ok? Entonces es cuando tenemos variables categóricas. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense como tenemos en la CACEN, pobreza extrema, pobreza y personas no pobres. Esa variable tiene tres valores posibles. ¿Ok? Y si queremos testear cómo se distribuye la población en cuanto a esos tres estados, respecto a unos ciertos parámetros específicos, vamos a utilizar este test multinomial. ¿Ya? La principal diferencia es que valoremos nuestra hipótesis estableciendo proporciones esperadas en cada categoría, y esa va a ser la hipótesis nula. Entonces, no, en este caso sería definir, bueno, yo quiero testear, ¿cierto? Si es que la distribución entre pobreza extrema, pobreza y no pobre es de tal manera en la que, no sé, por decir algo, hay un 10% de la población en la primera categoría, un 20% en la segunda y el 70% restante en la última. ¿Ya? Y vamos a testear si los datos, lo que efectivamente observamos, ¿cierto? Nuestra muestra, realmente se distribuye de esa forma o no. ¿Ok? Los pasos a seguir, de nuevo, es lo mismo. La lógica y la intuición matemática no cambia. Vamos a establecer una hipótesis nula y una alternativa. ¿Ya? La nula va a ser de que la probabilidad de cada categoría sea igual a la especificada, ¿ya? A la que nosotros queremos testear. La alternativa es que la probabilidad de cada categoría sea distinta. ¿Ya? Luego hay que justamente seleccionar una muestra aleatoria y registrar la frecuencia en cada categoría. Hacer cierto este supuesto de que la nula es verdadera y determinar una frecuencia esperada para cada categoría. Entonces ahora ya van a ver, pero esto en el fondo es para poder comparar lo que nosotros esperaríamos si es que la variable se distribuye como creemos que que debería distribuirse o contra lo que queremos testear versus lo que efectivamente ocurre. Y luego hay que, de nuevo, calcular el estadístico de prueba y seguir la regla de rechazo. Entonces lo que es diferente es esta parte de acá, ¿cierto? En la que como que al parecer tenemos que comparar, o sea, no al parecer, lo que tenemos que hacer es comparar cuál es la distribución de esta variable en estas tres o más categorías, diferenciando entre lo que efectivamente se observa en la muestra y lo que nosotros planteamos de forma teórica. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿ya? Imagínense este ejemplo para las categorías de pobreza mencionadas. Entonces, asuman que ustedes quieren testear si las probabilidades de ser pobre extremo, pobre y no pobre en el año 2017 siguen siendo las mismas que las del 2010. Entonces, ustedes van a la encuesta, a la CACEN del 2010, y dicen, ah, mira, la probabilidad de ser pobre extremo es 5%. La probabilidad de ser pobre es 10% y el 85% restante no es pobre. ¿Ya? Esto es pobreza según, según ingresos, ¿cierto? En base a lo que conversamos en la última clase. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es extraer una muestra, ¿verdad? Y ver cuáles son las frecuencias en cada categoría, las frecuencias que efectivamente se registran en la realidad. Y usted les da que si en este ejemplo que estamos viendo, estamos pensando en una muestra de 500 personas y vemos que hay 15 personas que son pobres extremos, ¿verdad? Otras 40 personas están en pobreza no extrema y 445 personas no son pobres. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es comparar eso contra esta distribución teórica del 5, 10 y 85%. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ah, bueno, ¿cuáles serían estas mismas frecuencias si esas 500 personas se distribuyesen como era el 2010, que son estas, ¿cierto?, probabilidades planteadas acá. Entonces ahí se multiplican los 500 por el 5% y se obtiene que, entonces el 2010, esta muestra, ¿cierto?, de 500 personas, en teoría nos habría dado, en vez de 15, nos habría dado que hay 25 personas, ¿cierto?, en pobreza extrema. 50 en pobreza no extrema
y 425 no serían pobres. Y lo que vamos a hacer acá, nuestro test de hipótesis, justamente para comparar si lo que estamos observando hoy día es distinto o no de lo que se está observando en el 2010, o que esto puede ser cualquier otra aproximación teórica, ¿cierto?, de cómo se debería distribuir una cierta variable o, cómo, o de una distribución específica que queramos testear, se va a dar porque en el fondo vamos a comparar las diferencias entre estas frecuencias. Y estas frecuencias vienen directamente de esta distribución y de estas proporciones. Entonces, en realidad, esa es la forma en la que lo vamos a hacer, comparando este 15 con este 25, este 40 con este 50, este 445 con este 425. ¿Ok? Eso matemáticamente se va a expresar de forma un poco distinta, ¿ya? Porque el estadístico que vamos a tener que calcular esta vez ya no se basa en una distribución normal, sino se basa en un h cuadrado, que es esto de acá abajo. ¿Ok? Pero se basa en la misma intuición de los intervalos de confianza y de test de hipótesis. Y de nuevo, la única diferencia es que ahora estamos evaluando, ¿cierto?, el estadístico en una distribución chi cuadrado. Y esto también se conoce como la prueba de bondad de ajuste. ¿Ok? Y la fórmula es esta, ¿ya? Eso significa que vamos a comparar la frecuencia teórica esperada, ¿cierto?, contra la frecuencia observada. Y vamos a calcularla y lo vamos a dividir respecto a la frecuencia esperada en cada categoría y vamos, ¿cierto?, a hacer una sumatoria de esto. Entonces, justamente vamos a utilizar la chi cuadrado porque justamente lo que hace es que nos permite el testeo de hipótesis y realización de inferencia estadística cuando nos enfrentamos a problemas de más de una variable o de muchas categorías, como en este caso. Y ojo que como estamos haciendo un cálculo de diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, y eso está al cuadrado, siempre vamos a obtener un valor positivo del cálculo de esta diferencia. Entonces significa que el test siempre va a ser de cola superior. ¿Ok? Entonces acá no nos tenemos que fijar en si es que es la cola inferior o la cola superior o las dos colas, no. Este, ¿cierto?, es un poco más directo, por así decirlo. Y ojo, para que ustedes también lo sepan y lo tengan claro, en el fondo es que la chi cuadrado es una distribución que muestra la suma del cuadrado de i, ¿cierto?, variables aleatorias independientes que distribuyen como una normal estándar. Entonces, desde esa perspectiva, cada una de estas frecuencias, por así decirlo, se toma como variables aleatorias independientes que distribuyen como una normal estándar. ¿Ok? Apliquemos esto entonces. En el caso que vimos, ¿cierto? Entonces yo les decía, acá estamos comparando el 25 con el 15, ¿ya? 50 con el 40, el 425 con el 445, y hacemos toda esa sumatoria y nos da como valor 6,94. Y acá se extrae, ¿cierto?, una parte, ¿cierto?, de los valores P eh, para la función chi cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que ver para nuestros grados de libertad si es que con este 6,94 podemos rechazar la hipótesis nula o no. ¿Ya? Y lo que observamos es que justamente a un 5% de significancia, ahí está el valor crítico, 5,99. Y el 6,94 es mayor a eso. ¿Eso qué significa? Que entonces a un nivel de significancia del 5% rechazamos la hipótesis nula de que las probabilidades de ser pobre extremo, pobre no extremo y no pobre sean iguales el año 2017 que el año 2010.